Muy buenas noches, apreciables estudiantes del glorioso instituto, doctora Sara Cabarrús de Ruiz. Mi nombre es Alberto Armas y voy a tener el gusto de facilitarles el curso de idioma español para los grados de primero básico, secciones A y B. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este curso y por este medio desarrollaremos este video tutorial en el cual trabajaremos la primera guía de autoaprendizaje. Por favor, recuerden que estoy disponible en el horario de clases de 8 a 9 de la noche vía Facebook. En el Messenger podemos comunicarnos si existe alguna inquietud o alguna interrogante sobre la presente guía. Recuerden también que la guía debe ser entregada vía Messenger en formato de imagen. Pueden utilizar hojas en líneas, hojas en blanco o bien hojas de cuadrícula, las que tengan a su disposición. Recuerden archivar sus guías de autoaprendizaje para poderlas entregar si fuera necesario. Bueno, iniciamos entonces. En el tema número 1 estaremos desarrollando el tema nos comunicamos. Bien, veamos entonces la primera pregunta. ¿Qué tipos de comunicación conocemos? Vemos en nuestro primer esquema, la comunicación podemos tenerla en forma verbal o bien en forma no verbal. En algún momento, la no verbal, los gestos, las imágenes, los símbolos, los sonidos, nos pueden proporcionar información. Luego tenemos en la comunicación verbal, tenemos el lenguaje oral, que se remonta a la época prehistórica donde el hombre logró desarrollar un lenguaje. O bien la comunicación escrita, en la cual ya tenemos una lengua determinada. Es importante que respondamos entonces qué tipos de comunicación conocemos o estamos utilizando en nuestro entorno y luego qué necesitamos específicamente para comunicarnos. ¿Será que es posible pedir información si no conocemos el lenguaje? ¿Será que es posible comunicarnos con una persona que tenga dificultades al escucharnos? Sí. Basado en esta primera información, desarrollaremos entonces ahora el siguiente ejemplo. Veamos. En este ejemplo tenemos dos tipos de lenguaje. Estamos hablando que un elemento básico en la comunicación es el lenguaje. Tenemos primeramente un lenguaje que puede ser llamado coloquial o cotidiano, que se utiliza en situaciones informales, con amigos, con familiares, con compañeros, etcétera. O bien un lenguaje formal que se utiliza en situaciones ya estrictamente formales. Estamos hablando de un lenguaje elaborado en el cual necesitamos un vocabulario específico y un vocabulario propio. Si lo vemos en la forma escrita, necesitaríamos de utilizar las reglas ortográficas y la caligrafía correspondiente. Pero veamos el ejemplo. Luis nos dice, ya vengo, voy al cyber a descargar unos ringtones. Su mamá, Carmen, dice, estos jóvenes no hablan castellano. Y el abuelo, Saúl, dice que va a Siberia a trabajar con los gringos. Vemos que el mensaje que está recibiendo el abuelo de Saúl no es el mismo que recibe la mamá de Saúl, doña Carmen, y tampoco es el mismo que está tratando de interpretar o comunicar Luis. Vemos acá que puede existir una barrera o una interferencia en la comunicación. Por eso es importante responder las siguientes interrogantes. Por ejemplo, sabemos nosotros qué significa la palabra ringtones, una palabra que se ha popularizado en algún momento, pero no es parte de nuestro contexto. La hemos prestado en algún momento. Según la reacción de doña Carmen y del abuelo Saúl, ¿crees que comprendieron el mensaje de Luis?
Si nos ponemos en su lugar, ¿será que nosotros estamos siendo entendidos a la hora de comunicarnos? ¿Mm? Luego, ¿qué crees que falló en esta situación comunicativa? ¿Será el código? ¿Será el canal? ¿Será el emisor, el receptor o el contexto? O en algún caso, el referente que necesita un mensaje. No te preocupes porque todos estos conceptos los iremos desarrollando a través del curso. Es importante que entendamos que en un hecho comunicativo aparecen todos estos elementos: el emisor, el receptor, el canal o medio en el cual se transmite el mensaje como tal, el código, que en este caso es la lengua o el idioma, el contexto, la situación a la cual nos estamos refiriendo o el lugar en el cual nos estamos refiriendo, y el referente, el tipo de información, lo que estamos tratando de comunicar. Para que Carmen y Saúl comprendan el mensaje, ¿qué palabras utilizarías si estuvieras en el lugar de Luis? ¿Será que conoce su madre y su abuelo lo que es un café internet o un cibercafé? Y más aún, ¿será que entienden el concepto utilizado de estos ringtones? Por ejemplo, ¿crees que es importante considerar a quienes nos dirigimos en el momento de hablar o escribir? ¿Por qué será importante? ¿Será lo mismo hablar con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestros maestros o con nuestros amigos? Es importante que tomemos en cuenta el contexto y el vocabulario que utilizamos en cada uno de los niveles donde nos desarrollamos. Bueno, si leemos la siguiente información, cada vez que se produce un acto de comunicación entre dos o más personas que están frente a frente, ojo, en este momento no estamos frente a frente y pueden existir barreras de comunicación, se debe considerar un tipo de lenguaje, un tono de voz, los gestos y los ademanes que podemos utilizar. Si leemos nuevamente el ejemplo de Luis y Carmen con su abuelo, podemos ver qué tipo de lenguaje utilizan los personajes. ¿Será un lenguaje formal o bien será un lenguaje coloquial? ¿En qué lugar crees que se desarrolla esta situación comunicativa? ¿Dónde se encontrarían ellos? ¿En una fábrica, en un hospital, en casa, en la escuela? ¿Cuál es el propósito que quiere comunicar Luis a su familia? Es importante entonces que analicemos un hecho comunicativo desde varias perspectivas. Si nosotros vemos en general los tipos de lenguaje, va a existir un lenguaje de tipo formal y un lenguaje de tipo informal. Podemos ver una fiesta o un cumpleaños o bien el discurso de un alcalde a sus conciudadanos. ¿Cuál es la intención comunicativa que tenemos a la hora de desarrollarnos en una fiesta infantil o en un cumpleaños? O bien, ¿cuál será la intención comunicativa que tiene el alcalde, o en este caso su profesor, para dirigirse a sus estudiantes? Recordemos ir anotando las principales ideas que podamos ir observando tanto en la guía de autoaprendizaje como en el video tutorial. También recordemos que cualquier duda o comentario pueden escribirme a través del Messenger. Muy bien. En su guía de autoaprendizaje encontramos las siguientes expresiones y tenemos que analizar el propósito, o sea, la intención que se da de cada uno de estas expresiones. Por ejemplo, pobrecito, de seguro ese perrito está perdido. ¿Qué estoy expresando en este sentido, en este mensaje? El hablante está expresando lástima. ¿Lástima por qué? Por el perro que se encuentra perdido. Lo mismo tenemos, te felicito, hiciste un excelente trabajo, que es el mensaje que yo les daré luego de recibir sus guías. O bien en serio, discúlpame, no me di cuenta que aún usabas ese juguete y lo boté. ¿Quiénes participan de este mensaje y cuál es la intención? Veamos este último. Juan, confía en ti. Tú puedes ser el campeón de los juegos de ajedrez
siempre que te lo propones. Vamos a analizar el propósito del mensaje y tratar de inferir o tratar de adivinar quiénes son los participantes de ese mensaje, en dónde se podría utilizar ese mensaje. Luego, esto es muy importante, necesitamos saber en todo hecho comunicativo el propósito de la comunicación, la persona con la que te estás comunicando, el lugar donde se va a publicar el escrito o bien el lugar donde te estás expresando, puede ser el aula, tu casa, el cine, la iglesia, el periódico mural, entre otros. Esto es muy importante. Cada vez que hablamos, es importante también recordar el tono de voz y la entonación. Por ejemplo, si yo les dijera, estoy muy contento. Obviamente, no es lo mismo a que yo les repita, estoy muy contento. El tono de voz y la entonación dan o ayudan a complementar un mensaje en la comunicación. Bien, es momento de que practiquemos y que ustedes me hagan el favor de escribir primero un borrador y luego una carta dirigida hacia mi persona. Podemos utilizar el comentario o el deseo, el propósito de la comunicación, cómo se han sentido ustedes en esta pandemia del COVID-19. Recordemos que una carta debe tener lugar y fecha, un saludo, en este caso sería un saludo formal, el cuerpo o el mensaje que ustedes están transmitiendo, la despedida y la firma. Espero de antemano que practiquen y se esmeren a la hora de redactar su carta. Recordemos el uso adecuado del lenguaje, la ortografía y sobre todo la intención de comunicación. Espero que podamos utilizar un lenguaje formal y no un lenguaje coloquial. Bien, información importante. Recuerda enviar vía Messenger de Facebook tu guía en formato de imagen. Verifica, por favor, en esta guía la fecha máxima de entrega para evitar inconvenientes. Y recuerda que puedes comunicarte conmigo en los horarios de 18 a 21 horas vía Facebook, los días que se estén disponibles. Además, recuerda protegerte tú y proteger a tu familia usando constantemente tu mascarilla, el gel o lavarte las manos. Recuerda que todos nos ayudamos a protegernos y a combatir el coronavirus. Hasta la próxima. Gracias.